Hola, ¿qué tal? Les saluda José Maldonado y hoy vamos a hablar sobre fisiología materna. Entonces, vamos a iniciar y vamos a ver lo que son las tablas de contenidos. Primero vamos a ver lo que es fisiología materna, y en este caso vamos a ver 12 apartados diferentes por aparatos o sistemas. El aparato reproductor, luego las mamas, vamos a ver la piel y así sucesivamente hasta terminar todo lo que tenemos que ver para hoy. Entonces vamos a empezar con el aparato reproductor. Eh, para esta información nos vamos a basar del libro de Williams en la 25 edición de Ginecología y Obstetricia. Primero vamos a hablar sobre el aparato reproductivo y en este vamos a hablar específicamente para iniciar del útero. Podemos iniciar diciendo que el útero pesa aproximadamente 70 gramos y es casi sólido. Luego de esto, durante el embarazo, el útero va a ser un órgano muscular que puede tener un volumen total de 5 a 20 litros. El peso ya en un embarazo a término va a cambiar muchísimo al de el inicio, que va a llegar hasta 1100 gramos. La forma del útero en las primeras semanas va a ser de una forma pera o piriforme, pero esta va a cambiar y se vuelve como un globo después de las 12 semanas de gestación. El libro también nos menciona sobre la contractilidad uterina y nos hace énfasis en varios lados del libro y del capítulo sobre Braxton Hicks, que estas son contracciones que son infrecuentes. La intensidad se puede medir entre 5 a 25 milímetros de mercurio y estas van a ser infrecuentes, como lo menciona el libro, pero son más frecuentes en multíparas que en pacientes que sean nulíparas. Y también vamos a hablar sobre un poquito del riego sanguíneo, y este nos dice que al inicio del embarazo tiene un riego sanguíneo de 450 ml por minuto, pero después de en un embarazo a término puede llegar hasta 750. Aparte de eso, también vamos a hablar sobre otras partes del aparato reproductor femenino. Uno de ellos son los ovarios. Es donde se almacena el cuerpo lúteo, que este tiene una función gravídica máxima durante las primeras de 6 a 7 semanas, que su principal función es la de crear progesterona, pero el libro nos menciona una hormona proteica que es la relaxina, que también se puede crear o formar en la placenta o la decidua. Esta también se va a expresar en el cerebro, en el corazón y en los riñones. Esta es muy importante para iniciar hemodinámicamente que los riñones aumenten el trabajo, van a disminuir la osmolaridad. Esto lo vamos a ver más adelante. También podemos ver que están los quistes tecaluteínicos. Estos son lesiones ováricas benignas que van a reflejar una estimulación folicular fisiológica exagerada ya, en la paciente. Y a esto le podemos llamar una hiperacción luteínica. Esto es, por lo general, no va a elevar tanto el HCG en el suero, y también esto se puede dar en pacientes con embarazos sin complicaciones. Luego de eso vamos a pasar a las mamas. Aquí vamos a tener una serie de cambios. Al principio del embarazo, las mujeres a menudo van a experimentar una sensibilidad y parestesias aumentadas en las mamas. Los pezones se van a volver un poquito más pigmentados, van a ser más eréctiles y se van a volver más grandes. También las areolas van a ser más eréctiles y las glándulas de Montgomery, que son glándulas sebáceas, se van a hipertrofiar. Vamos a pasar en los cambios fisiológicos que tienen en la piel. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre el aparato abdominal y las estrías que este genera. Se me olvidó mencionar en el apartado anterior de las mamas también van a generar estrías. En este caso, las estrías también se pueden llamar estrías gravídicas. Se dan sobre todo en la piel, en los senos, en los muslos, en el abdomen. Y estos se van a dar por el aumento exagerado de la piel, por el estiramiento de este. También tenemos unos factores de riesgo que pueden ser que la edad materna sea joven,
antecedentes familiares, el peso antes de la gestación y la ganancia de peso durante la gestación. Luego de eso vamos a hablar sobre hiperpigmentación, que es algo muy común en las embarazadas. Este cambio va a llegar hasta el 90% de ellas, y lo más común es el cloasma o melasma gravídico, que también se le puede llamar máscara del embarazo. Son estas pequeñas manchitas que a veces generan las pacientes en la cara y es algo normal. Y luego el libro también nos menciona sobre la línea alba, que esta es en la parte media del abdomen, perdón, y esta línea alba se va a hiperpigmentar, se va a volver negrita, o va a cambiar su color a un tono más oscuro. Luego tenemos cambios vasculares, que son arañas vasculares. Esto es por el aumento de la presión em, venosa. Eso lo vamos a ver más adelante en otro apartado. Luego vamos a hablar sobre los cambios metabólicos. Aquí primero vamos a empezar hablando del peso. Va a haber un aumento de peso en las pacientes. Esto se debe al aumento del peso del útero y su contenido, ya sea el feto que está creciendo. Entonces, media vez vaya creciendo, va aumentando el peso igual que el útero. Y el libro también menciona que lo normal es aumentar de peso de 12.5 kilogramos. Es una media, ¿verdad? O 27.5 libras, que es lo que manejamos en nuestra sociedad. Luego menciona mucho sobre el metabolismo del agua. Y hace un momento les decía que íbamos a mencionar esto porque hay una mayor retención de agua. Y esto es normal en las pacientes porque va a haber una disminución de la osmolaridad plasmática. Esto se va a dar, o se cree que quien afecta aquí es la relaxina, la hormona que les había mencionado antes. Entonces, también vamos a saber y vamos a poder ver en las embarazadas, en la mayoría de ellas, un edema marcado que está en los miembros inferiores, en los tobillos y en las piernas. Esta acumulación de líquido se cree que es por una mayor presión venosa por debajo del útero, ¿verdad? La consecuencia de esto es que hay una oclusión de la vena cava. Entonces el regreso a través del sistema venoso va a ser un poquito más lento, por eso es que te vamos a tener edema. Luego vamos a hablar sobre el metabolismo proteico. Nos menciona el libro que el peso de la placenta es de 4 kilogramos de peso, y estos aproximadamente contienen 500 gramos de proteína. También vamos a hablar sobre lo que son el metabolismo de los carbohidratos, y el libro nos menciona que podemos tener en las embarazadas una hipoglicemia de ayunas, pero luego una hiperglicemia postprandial. Luego de eso vamos a hablar sobre el metabolismo de la grasa. Y el libro nos menciona que va a haber un incremento de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas en el plasma. Va a haber un aumento en la resistencia a la insulina, y va a haber estimulación de estrógenos durante el embarazo, que estos van a ser los responsables de la hiperlipidemia materna. Luego vamos a hablar sobre lo que es la leptina. Como sabemos, la leptina es una hormona que es secretada principalmente en el tejido adiposo de los seres humanos no gestantes, pero esta es importante porque primero va a participar en la regulación del embarazo, y luego sabemos que si hay una deficiencia de leptina, se va a correlacionar con el nivel de adiposidad de la paciente, pero esta va a incrementar, va a ayudar a que haya energía en el embarazo. Si tenemos una disminución, obviamente por consiguiente va a haber una disminución en la energía en este caso de la paciente. Luego vamos a hablar sobre los electrolitos. El libro menciona que entre el sodio hay una retención de 1000 miliequivalentes y del potasio de 300. Pero luego menciona que el calcio en este caso es un electrolito muy importante en el embarazo, y este va a disminuir. Entonces va a disminuir el calcio durante el embarazo.
Luego nos menciona el yodo. Este va a tener un aumento durante un embarazo normal. Esto porque el yodo es parte de la producción materna de la tiroxina y esta se va a mantener normal y como sabemos también la tiene que transferir al feto para que el feto pueda tener un funcionamiento tiroideo. Luego, también la hormona tiroidea fetal aumenta durante la segunda mitad del embarazo y es la ruta principal de la excreción del yodo es a través del riñón, que luego vamos a hablar que ciertos cambios va a tener el riñón. También los niveles séricos de magnesio van a tender a disminuir y los de fosfato se van a encontrar dentro de rangos normales, no van a variar en una persona embarazada. Vamos a pasar con el siguiente apartado que son los cambios hematológicos. Dentro de los cambios hematológicos podemos ver que el volumen de sangre va a aumentar entre un 40 a 50%, perdón, 40 a 45%. Esto se debe porque em, el sistema cardiovascular necesita llevar más sangre hacia la placenta y hacia el feto. Entonces, por eso va a haber un aumento de sangre. También la concentración de hemoglobina y hematocrito van a disminuir porque hay más plasma. Entonces, el hematocrito y la hemoglobina van a haber menos por cierta cantidad de plasma. Entonces, estas van a tender a disminuir. No es mucho, pero disminuye. Luego vamos a hablar sobre algo muy importante que es el metabolismo del hierro. El libro nos menciona que el contenido total de hierro en las mujeres adultas va a variar de 2 a 2.5 gramos y el libro también nos menciona que en los hombres, en los masculinos, esto va a ser la mitad. Luego vamos a platicar sobre la hepcidina, que es una hormona que funciona como un regulador homostático del metabolismo del hierro, es muy importante en este caso. Y por consiguiente vamos a hablar sobre los leucocitos y los linfocitos. Estos el libro menciona que son valores un poquito más altos de los que serían en una persona, o en este caso una fémina que no estuviera embarazada. Pero el libro nos menciona que podemos llegar incluso hasta rangos de 15.000 sobre el litro o después que después del trabajo de parto o por periodo temprano que son estresantes para el cuerpo, podemos llegar a tener hasta 25.000 leucocitos. Como les había mencionado, en cuestión a la concentración de hemoglobina y hematocrito, las plaquetas van a disminuir. Entonces vamos a tener el mismo número de plaquetas, solo que en una mayor cantidad de plasma. Y el libro nos menciona que puede disminuir ligeramente, pero puede disminuir a 213.000 en comparación con las 250.000 que es en una persona no gestante. Luego nos menciona sobre el vaso. El vaso va a aumentar de hasta un 50% en comparación al primer trimestre, pero la causa de esta esplenomegalia es desconocida. Vamos a pasar al siguiente sistema que vamos a ver, el sistema cardiovascular. Como les había dicho, el gasto cardíaco va a aumentar porque la cantidad de sangre va a aumentar en el cuerpo de la madre. Menciona que puede aumentar hasta 10 latidos por minuto y esto va a ser normal durante el embarazo. Luego nos menciona una serie de cambios que hay dentro del cuerpo de la madre. Y primero, hablando del corazón, por el aumento de la presión intraabdominal por el crecimiento del feto del útero, el diafragma se va a elevar 4 centímetros, lo que va a desplazar hacia arriba y hacia la izquierda el corazón. Este va a sufrir poca hipertrofia muscular, pero la va a sufrir en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo. Luego, hablando sobre el gasto cardíaco, este se va a incrementar por lo que les había mencionado anteriormente y va a haber una disminución del retorno venoso. La mayoría de esta disminución del retorno venoso se da en miembros inferiores, por lo que les había explicado la oclusión parcial de la vena cava. Luego vamos a hablar sobre la circulación y la presión arterial. El libro nos menciona que la presión arterial
va a tener alteraciones por los cambios de postura. Si la paciente está parada, está acostada, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, la circulación y la presión arterial va a tener un cambio. Y el mismo libro nos menciona que la arteria braquial, la presión va a ser menor cuando la paciente esté sentada a que cuando esté en decúbito supino. Luego vamos a hablar sobre la renina-angiotensina-aldosterona, que esta lo que nos da es el control sobre la presión arterial a través del equilibrio del sodio y el agua. La renina nos menciona el libro que va a ser producida por el riñón de la madre, como también por la placenta y el hígado, y también va a tener el feto va a poder producir cantidades de esta. Luego vamos a hablar sobre las prostaglandinas. Estas nos menciona el libro que los niveles de las prostaglandinas van a incrementar durante el final del embarazo. Y también nos menciona que el tromboxano A2 en la orina y en la sangre se consideran importantes para ver lo que es la patogenia de la preeclampsia. Luego vamos a hablar sobre la endotelina y el óxido nítrico. En la endotelina, el libro nos menciona que la producción va a ser la misma, no va a tener ningún cambio. Para entender, la endotelina es un potente vasoconstrictor que va a ser producido por las células del músculo liso y vascular. Entonces esta no va a tener cierto cambio, pero el óxido nítrico, el libro sí nos menciona, para entender, el óxido nítrico es un vasodilatador que es liberado en las células endoteliales y este va a conseguir modificar la resistencia vascular, pero este sí se puede relacionar con el desarrollo de preeclampsia, perdón. Siguiendo con los sistemas, vamos a iniciar con el tracto respiratorio. El libro nos menciona sobre la función pulmonar, va a haber una capacidad residual, se va a disminuir. Es por lo que les explicaba que como aumenta la presión intraabdominal, el espacio en el abdomen, no es tanto, los órganos tienen que buscar espacio, entonces el diafragma se va a elevar 4 centímetros hacia arriba. Esto va a hacer que la capacidad residual va a disminuir, pero la capacidad inspiratoria de la paciente aumentará. Esto son como opuestos, entonces la capacidad pulmonar total no cambia en un 5% y la entrada de oxígeno va a aumentar. Esto se da porque necesita el cuerpo en este caso de la fémina que está embarazada, como está teniendo mayor producción de sangre, tiene mayor cantidad de sangre y necesita llevar más oxígeno a la sangre para poderse mantener ahí. Y el libro también nos menciona sobre la disnea fisiológica, que es en cierto punto una dificultad respiratoria que es fisiológica, ya que los pulmones no se van a poder expandir como lo hacían antes y ahora tiene que llevar mucho más oxígeno para más sangre. Luego, hablando en el sistema urinario, vamos a ver que el riñón puede aumentar hasta 1 centímetro de tamaño. Va a haber un flujo plasmático renal disminuido y todo esto depende de la posición materna. Dentro de las pruebas de la función renal, lo que tenemos que ver exactamente son la creatinina sérica, que va a disminuir. El valor normal va de la media 0.7 a 0.5 miligramos sobre decilitro, y que a partir de los 0.9 miligramos sobre decilitro tenemos que empezar a ver que si hay una enfermedad renal. También el libro nos menciona sobre glucosuria. El libro exactamente menciona que alrededor de una sexta parte de las mujeres van a derramar glucosa por la orina. Luego una hematuria que con frecuencia, el libro menciona que con frecuencia la hematuria en la orina sale por una mala recolección de la orina que esté contaminada. Y luego la proteinuria, como el libro lo define, en las no embarazadas la tasa de excreción de la proteína será cierto volumen, pero en las embarazadas es de más de 150 miligramos. Para recalcar, en la hematuria también
si la muestra no está contaminada, nos puede llegar a sugerir una infección o una enfermedad del tracto urinario. Luego de esto vamos a hablar sobre los uréteres. El libro nos menciona que los uréteres van a estar desplazados por el aumento del tamaño del útero. Entonces estos los van a desplazar, los uretes se van a dilatar porque va a aumentar el flujo de orina, pero en la vejiga la presión va a aumentar, entonces esto hace que haya una menor retención. Y esta es la razón por la que a veces a las pacientes embarazadas tienen muchas infecciones urinarias a repetición, porque tienen también un reflujo, porque la retención va a ser menor, pero igual van a seguir teniendo pequeñas cantidades de orina que no van a poder excretar. Entonces eso se presta para tener una colonia de bacterias y poder generar una infección. Hablando sobre el tracto gastrointestinal, mencionamos que el tiempo de vaciamiento gástrico no va ni a aumentar ni a disminuir, pero el transcurso después en este caso, después del estómago, sí va a ser lento. También el libro nos menciona que las hemorroides son comunes. Y estas se dan primero porque la paciente va a tener seguimiento por el lento movimiento de los intestinos, y la presión de las venas va a estar elevada, lo que nos va a dar una hemorroides. Esto es por debajo del útero, ¿verdad? Luego vamos a tener pirosis, que es una acidez estomacal. Esta va a ser común durante el embarazo y es una causa muy probable que el reflujo sea por secreciones ácidas del esófago inferior. Entonces, y también el libro nos menciona que por esa menor cantidad de espacio, la cantidad de comida para satisfacer a la madre va a ser la misma. Incluso nos recomienda que las comidas sean varias, de 5 a 7, pero en menor cantidad, porque el estómago no tiene tanta capacidad. Luego nos menciona que el hígado no va a aumentar de tamaño, pero las concentraciones séricas como de aspartato transaminasa, la alanina transaminasa, o los niveles de bilirrubina van a ser menores en comparación a una fémina no gestante. Incluso también nos menciona que la albúmina va a disminuir durante el embarazo, y este se va a encontrar cerca de 3 gramos sobre decilitro. Y en una persona no gestante va a ser de 4,3 gramos sobre decilitro. La vesícula biliar también nos menciona sobre la vesícula biliar. Primero va a haber una reducción de la contractibilidad, y esto va a hacer que va a haber un mayor volumen residual. Vamos a seguir con el sistema endocrino. Este nos va a hablar sobre varias glándulas. En total nos habla sobre 4 glándulas. La primera es la glándula hipofisiaria, que en el embarazo dice que se va a aumentar hasta cerca del 135%, y que este incremento puede comprimir lo suficiente el quiasma óptico. Entonces va a reducir el campo visual de la paciente. Esto lo vamos a ver en el último apartado, que es el del sistema nervioso central. La hipertrofia hipofisiaria va a ser estimulada por los estrógenos. Luego de esto vamos a hablar sobre la glándula tiroides, donde está la hormona liberadora de tirotropina, que esta va a ser secretada por el hipotálamo y va a estimular las células tirotropas de la hipófisis anterior para liberar hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Esta, solo para mencionar, la cadena beta de la HCG se parece mucho a esta TSH. Entonces eso es lo que ocasiona los síntomas clásicos de un embarazo: náuseas y vómitos. Luego vamos a hablar sobre la glándula paratiroides, que estos van a marcar la remodelación ósea que va a aumentar en el embarazo en los primeros meses de la gestación. Y para terminar vamos a hablar sobre las glándulas suprarrenales,
que estas van a sufrir muy pocos cambios, si no es que sufren alguno. La concentración sérica del cortisol va a aumentar y más o menos es lo único que se logra identificar que vaya a cambiar, ¿verdad? Luego vamos a hablar sobre el sistema musculoesquelético. Este primero nos menciona que puede haber no puede haber, va a haber una lordosis progresiva, que va a ser un rasgo, es característico del embarazo normal, que esta sería la lordosis. Y lo que nos menciona el libro, que lo que hace la lordosis es acomodar o compensar la posición anterior del útero para que éste descanse sobre las extremidades inferiores. Luego también nos menciona sobre tres articulaciones: sacroiliaca, sacrocoxígea y púbica, van a tener una mayor movilidad durante el embarazo. Luego también nos menciona que puede haber dolor, entumecimiento y debilidad que se va a experimentar ocasionalmente en las extremidades superiores, resultado de la lordosis progresiva, pero esto se da porque van a oprimir o van a traccionar los nervios cubital y medial. Entonces, por eso es que vamos a tener en ciertas ocasiones dolor, entumecimiento y debilidad. Pero aparte, em, por la tracción que hace hacia el nervio mediano, em, nos puede dar síntomas que podamos confundir con síndrome del túnel carpiano. Luego de esto vamos a hablar sobre el sistema nervioso central. Entonces, ya para finalizar, primero vamos a hablar sobre la memoria. El libro menciona que con frecuencia la memoria de las mujeres reporta problemas. No son graves, pero sí reportan problemas. Entonces va a haber una disminución de la memoria, pero esto se va a limitar solo al tercer trimestre y al finalizar el embarazo. Pero igual el libro nos menciona que esto solo es transitorio y se va a resolver rápidamente. Luego, también el libro nos menciona que hubo una disminución progresiva del flujo sanguíneo en el cerebro. Y luego de eso, les había mencionado hace unos momentos lo del quiasma óptico. En los ojos, el libro nos menciona que la presión intraocular va a disminuir en el embarazo y se va a atribuir a un mayor flujo de vitrio, y la sensibilidad de la córnea va a disminuir. Pero podemos también encontrar las opacidades de color marrón rojizo, que se les va a llamar usos de Krubenberg, y que estas se van a observar con mayor frecuencia durante el embarazo. Luego de eso nos menciona sobre el sueño. El libro nos menciona que comenzando a las 12 semanas de gestación y durante los primeros 2 meses, las mujeres van a tener un poquito de dificultad para conciliar el sueño. Esto es después del posparto. Em, Pueden despertarse frecuentemente, van a tener menos horas de sueño nocturno y la eficacia o la eficiencia de este sueño va a ser menor. También nos menciona que la apnea en el sueño puede llegar a ser un poco común. Y esto sería todo, espero que les haya gustado y les haya servido de mucho. Gracias.